Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. El pasado viernes 22 de marzo, Ecuador marcó un hito en la historia de la región, pues fue capaz de sentar en el banquillo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en una Asamblea General Extraordinaria de la OEA exigir a los países miembros acciones inmediatas para poder fortalecerlo. Un fuerte y crítico bloque latinoamericano enfrentó una vez más a ciertas potencias que intentaron poner fin a la discusión de las reformas planteadas por Ecuador. ¿Cuáles fueron esas reformas? ¿Qué acciones quedan por tomar? ¿Cuál es la evaluación del liderazgo adoptado por Ecuador en la OEA? Estas preguntas y más las responderemos a lo largo de este programa. Bienvenidos. Y para analizar las aristas de la propuesta planteada por Ecuador, nos acompañan en nuestros estudios Marco Albuja, canciller subrogante de Ecuador, Guillem Long, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Educación Superior. En este caso nos acompaña como académico e internacionalista Alexis Ponce, defensor de los derechos humanos. Bienvenidos. Antes de arrancar, quisiéramos mostrarles una pequeña parte de la intervención del canciller Ricardo Patiño, precisamente pronunciado en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Este proceso de reformas que junto a ustedes hemos impulsado ha demostrado nuestra militancia con los derechos humanos. El debate y la reflexión del Consejo Permanente de muchos de nuestros presidentes desde distintos espacios, nuestros debates como cancilleres en reuniones públicas y privadas, toda esta reflexión intergubernamental y por tanto dotada de amplia legitimidad democrática, ha generado un primer gran resultado positivo de este proceso y quizá el más importante de todos. Ha demostrado que el sistema interamericano de derechos humanos está en crisis. El sistema interamericano está en crisis porque no es universal, porque existen países que por impedimentos legales nacionales y en algunos casos por su propia voluntad política no desean pertenecer al sistema, y todos sabemos que algunos nunca pertenecerán al sistema. Está en crisis porque hay una distorsión y discriminación grosera de algunos derechos humanos con respecto a otros. Está en crisis porque nosotros no la financiamos, no financiamos el sistema. Está en crisis porque ante nuestro descuido, la CIDH se arroga funciones, como lo hemos dicho hace un momento, porque no hay una conducción y una orientación en el proceso de observancia y protección de los derechos humanos, y porque ese vacío hemos permitido durante los últimos años que lo llenen los que financian finalmente el sistema. El sistema interamericano de derechos humanos está en crisis, ha dicho el canciller Ricardo Patiño, y está en crisis pues no es universal porque existen países que por impedimentos legales o por su propia voluntad política no desean pertenecer al sistema. El canciller también ha hablado de una discriminación de algunos derechos humanos por sobre otros. ¿Por qué los países que son parte del sistema no lo financian? También es otra de las razones, porque la CIDH se arroga funciones, entre otras. Vicecanciller, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos sus reflexiones con respecto a este tema y su evaluación de lo que fue la intervención, el liderazgo de Ecuador en Washington. Muchas gracias. Saludos a la ciudadanía. Creo que es pertinente recordar que este es un proceso que nace en junio del año 2011. Es un mandato de la Asamblea General. Participaron 33 países inicialmente y luego se formó un grupo de trabajo
de 17 países, un grupo de reflexión. Tuvieron más de 22 reuniones. El Ecuador estuvo presente en todas las reuniones, presentó documentos, presentó propuestas propositivas siempre de reforma y de fortalecimiento del sistema, de la CIDH como tal, pero del sistema en general. De tal manera que, si bien el Ecuador ha tenido un liderazgo, un protagonismo en la continuidad de la propuesta continental, hay por lo menos 17 países interesados en la reforma del sistema y que entregaron documentos a lo largo del año 2011 y 2012. No nos olvidemos también que el grupo de reflexión entregó un documento de trabajo que fue validado por el Consejo Permanente, que son los representantes de todos los países que están en la OEA, por unanimidad. Eso fue llevado a la reunión extraordinaria, a la Asamblea General Extraordinaria en Cochabamba, en Bolivia. Fue validado por cancilleres y por presidentes. El trabajo que ha hecho el Ecuador es un trabajo de impulsar el que esas reformas propuestas por los 17 estados y validadas por los 34 estados en la Asamblea General se cumplan. Es decir, hacer un seguimiento de la hoja de ruta, impulsar para que a través de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Secretaría General de la OEA se cumpla el mandato de los estados. Y creo que el balance de lo ocurrido el día viernes, con satisfacción, hace ver que los esfuerzos del Ecuador y de muchos estados que estuvieron atrás de la reforma, como Brasil y otros estados más, surtió efecto, porque la semana anterior la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó una autorreforma a su reglamento, recogiendo la mayor parte de planteamientos que hicieron los países en el grupo de trabajo, de tal manera que no solo que se validó el trabajo realizado por los estados, sino que además este momento ya es obligatorio comportamiento para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también el trabajo exhaustivo que hizo el Ecuador al convocar a los países parte del Pacto de San José, que son 24 aquellos que hemos firmado la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos dimos cita en Guayaquil, que redactamos una resolución en la conferencia de Guayaquil. De esos 8 puntos, hay 2 puntos que son administrativos propios, internos de este grupo de países que creemos y cumplimos con los derechos humanos. 6 de esos puntos aprobados por Guayaquil están reflejados en la resolución final que tomó la Asamblea el día viernes en Washington. De tal manera que el triunfo para la diplomacia ecuatoriana, para los esfuerzos del presidente Correa por impulsar con sus homólogos del continente una reflexión profunda sobre el nuevo rumbo de los derechos humanos en América, y los esfuerzos del canciller Ricardo Patiño están reflejados no solamente en el liderazgo, sino ya en documentos aprobados y que en este momento deben ser cumplidos tanto por la Comisión Interamericana, por el sistema interamericano, como por los estados. Sin embargo, hubo cierto escepticismo al inicio de la reunión. El mismo canciller Ricardo Patiño mostraba su decepción, de cierta forma, con la resolución que se pretendía aprobar en el seno de la OEA, porque había sido vaciada, para utilizar sus propios términos. ¿Cómo califica usted que se haya extendido la sesión alrededor de 12 horas? Dentro de la prensa internacional, que podíamos escuchar versiones de periodistas del país, versiones de periodistas de medios internacionales, nos explicaban que Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua hayan podido hacer que esa discusión dure tanto,
más de 12 horas discutiendo un texto que al final dio como resultado que se abriera el diálogo o se ampliara el diálogo para Ecuador y para que el resto de países puedan plantear reformas al sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es su análisis, Guillaume? Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que estamos transitando de un consenso hegemónico, por llamarlo de alguna manera, que pertenece al pasado, que pertenece quizás incluso a la Guerra Fría, son instituciones que nacieron la CID, finales del 40, el Pacto de San José, finales del 60, entra en vigencia a finales del 70, es decir, son instituciones que pertenecen a un orden geopolítico, en una época en el cual el sistema interamericano estaba dominado por los Estados Unidos. No olvidemos, hay personas que sí se olvidan acá en el Ecuador, que la CID, el CID, el sistema, la CID, la Comisión, la Corte, pertenecen también a la OEA, ¿no? Son en ese sentido, obviamente en sus estatutos constan la palabra independencia, porque habría sido aberrante montar un sistema jurídico sin hablar de independencia, pero pertenecen a este sistema interamericano, la OEA, son parte de su proyecto hegemónico y como tal es el reflejo de incluso en cuanto a la visión de los derechos humanos, ¿no? Incluso en cuanto a la visión ideológica de qué son derechos humanos, en este caso derechos civiles, pertenecen entonces a este consenso hegemónico que yo llamaría incluso de la Guerra Fría. Entonces, al pasar a un siglo XXI marcado por una América Latina con algunos actores que insisten en un proyecto político post-neoliberal, ¿no? Que insisten en una visión de los derechos humanos que no es necesariamente la que se privilegiaba en los años 60, en los años 70, en los años 80, ¿no? Cuando además cogió mucho más fuerza la CID. Evidentemente estas transiciones son difíciles, no todos los países se van a prestar con la misma prontitud que algunos de los países que tú acabas de mencionar. Ecuador, por supuesto, liderando este proceso, algunos otros países del ALBA y también, lo decía acá el vicecanciller, Brasil, que está apoyando y algunos otros países. Entonces, no hay el viejo consenso hegemónico está falleciendo. Afortunadamente, me parece, porque estamos ante nuevos retos, ante una nueva época y además hemos sofisticado nuestra percepción sobre qué deben ser los derechos humanos. Pero el nuevo consenso, aquel nuevo consenso post-neoliberal, que afortunadamente lo tenemos en el Ecuador, tenemos un contrato social, una constitución post-neoliberal, pues a nivel hemisférico, a nivel interamericano, todavía no lo logramos. Eso explica entonces que se haya alargado el debate, eso explica que no todos los países estén adoptando una posición similar, que no hay todavía una posición conjunta. Pero yo confío que las demandas, las propuestas del Ecuador son justas, no son para acabar con el sistema interamericano de derechos humanos, no son para prescindir de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino para más bien salvarla de los errores que está cometiendo y dar paso a una visión mucho más integral, mucho más holística, mucho más interesante de lo que son realmente los derechos humanos, no solamente la visión neoliberal a la que hemos estado acostumbrados. Entonces, yo creo que, como decía el vicecanciller, en las próximas semanas realmente vamos a ver cada vez más consenso. Es evidente que la sede de la CID, entre otras reivindicaciones, pero me parece que esa es particularmente emblemática, no puede estar en un país que no ha ratificado la convención. Usted acaba de mencionar una palabra que es muy importante, el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Ciertos medios de comunicación, sobre todo privados, han intentado dar a conocer como si estas propuestas fueran a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos. Sin embargo, ustedes ya lo ratifican. Ecuador lo que ha buscado es fortalecerlo. En muchos de los casos, inclusive en países de izquierda, ha sorprendido ciertos discursos. Me refiero al caso de Uruguay, que destacaron el rol histórico cumplido por la CIDH. La comisión, sin lugar a dudas, ha tenido un valor importantísimo en la investigación, documentación, sistematización de archivos, de testimonios, de pruebas materiales en contra de los procesos despóticos de América Latina, principalmente en las dictaduras militares. Sin embargo, ahora, Alexis, ¿cuál sería la lectura que nuestros países deben dar a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando la región vive un momento absolutamente diferente, cuando hay gobiernos democráticamente elegidos, cuando además en su mayoría son gobiernos progresistas que están sintonizados con las demandas de sus pueblos?
Muchas gracias por la invitación. Creo que fundamentalmente esa lectura estratégica tiene que fundamentarse en algo que en el inicio del programa lo destacaba como punto nodal, como idea fuerza, el canciller Ricardo Patiño, cuando nos hablaba de que hay un sistema interamericano que está en crisis. Tan en crisis está que yo no sé por qué varios representantes de grupos mercantiles y monopolios de la comunicación siguen loando a una antigua arquitectura hemisférica que ya tuvo recientemente, meses atrás o un tiempo atrás, su fallecimiento con el tema de la seguridad. El TIAR, que nació con la Guerra Fría, que nació en la OEA, fue dado de baja, porque ya no representaba absolutamente nada. Y cuando evidentemente estos países abren la oportunidad con el liderazgo de Ecuador, pero que yo creo que también es un liderazgo colectivo. En esta postura, el Ecuador está acompañado desde antes por el Brasil, que fue de los primeros estados en cuestionar la figura reiteradamente distorsionantes de las medidas cautelares, por ejemplo, o el Perú. El caso de Venezuela es paradigmático. El presidente Chávez, antes de fallecer, durante 3 ocasiones habló de que había que salirse de la Comisión Interamericana y de la Corte. Y en el caso de Bolivia ni se diga. ¿Qué es lo que está de por medio? Está de por medio, me parece a mí, en primer lugar, el lograr destacar que es todo un sistema, no solo el sistema interamericano. Yo lo catalogo en 3 cosas. 1, está en crisis conceptual desde hace muchos años la definición de los derechos humanos. Es una definición de derechos humanos del siglo XVIII, con pequeños ajustes en la década de los 40 bajo la Guerra Fría, que no corresponde a la realidad. Por eso es que vemos un abismo enorme entre un país vanguardia en derechos constitucionales con el derecho a la naturaleza, con un sistema universal que ni siquiera logra todavía incorporar en sus agendas estos nuevos derechos. Está también en crisis el movimiento de derechos humanos, que no responde ya a las nuevas realidades y violaciones de derechos humanos del mundo. Y que más bien se ha expresado en contra de estas reformas y las ha visto como una amenaza. Porque son parte de ese sistema ahora. Por supuesto, y el sistema interamericano, con toda su parafernalia tecnocrática, con todos sus equipos de trabajo internos que viven, cohabitan con ese tipo de nociones. Y el fondo de todo esto es que no pueden desenmarcarse de lo que algunos defensores de derechos humanos, como Estela de Carlotto, como Sacha Lorenti en Bolivia, la Estela en Argentina, varios de nosotros en Ecuador, señalamos. Los derechos humanos en el sistema interamericano y en el propio sistema mundial y en el movimiento de derechos humanos están anclados a una visión errada. ¿Por qué es una visión errada? Porque parten de antes de la globalización, en donde solo los estados exclusivamente son agentes violadores de derechos humanos, ya no los agentes particulares. Pero si ahora tenemos un mundo que después de la globalización ha puesto en escena que hay actores particulares, grandes empresas transnacionales, las principales violadoras de derechos humanos en el mundo y obviamente en el hemisferio, desde allí ya empieza este déficit, que evidentemente les molesta a algunos que se discuta tantas horas. No se discutió, por ejemplo, sino apenas unos pocos minutos, que un país del mundo, una mini potencia del mundo, se salga de la estructura de derechos humanos de la ONU, como Israel. Y ahí no hay ningún tipo de bombardeo mediático. O que Estados Unidos no sea suscriptor del Pacto de San José, por ejemplo. Entre otros pactos. Pero volviendo a la realidad interamericana, creo que existe en este momento lo que Rafael Correa, el presidente del Ecuador, ha señalado muy bien. Este es el punto de partida de una ruptura histórica. Que el día de mañana, efectivamente, y comparto plenamente las opiniones de mis compañeros de panel, va a significar, primero, una consolidación del propio sistema interamericano. Solamente a aquellos sectores inmovilistas que les gustaría tener una relatoría de libertad de expresión como su OTAN, su propia OTAN, porque en la guerra mediática es una OTAN, esa relatoría, que permanezca vigente, pero tiene que cambiar con el transcurso de los tiempos, porque caso contrario les espera lo del TIAR. Y a propósito de la Relatoría de la Libertad de Expresión, cabe recalcar que uno de los logros conseguidos en la resolución de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos a criterio del canciller Patiño fue el consenso por parte de todos los países de que todas las relatorías tengan el carácter de especial y de esa forma conseguir el financiamiento que sea para todas por igual. Pues en la actualidad, como ya mencionaban, la Relatoría para la Libertad de Expresión es la única que cuenta con un presupuesto aproximado de $1 millón, mientras las demás no superan
superan ni siquiera los $50.000 anualmente. Hacemos una pausa, amigos y amigas, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas. Uno de los temas considerados más difíciles dentro del debate en el seno de la Organización de Estados Americanos era el financiamiento. Sobre este punto, la resolución dice reafirmar el compromiso de lograr el pleno financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través del Fondo Regular de la OEA. Y aunque se deja abierta la posibilidad de que se acepten contribuciones, también se especifica que preferentemente no tenga fines específicos. Canciller Albuja, la palabra preferentemente no causó agrado dentro de la delegación ecuatoriana. ¿Cuáles son los retos en ese sentido? Claro, lo mejor hubiera sido que se acoja exactamente como fue aprobado en Guayaquil. Pero aquí hay que mencionar, porque ya América vive un momento de hermandad en el que las relaciones son transparentes y con el trato cordial que nos está caracterizando a todos los países. Este es un punto, por ejemplo, que fue planteado curiosamente por Panamá en el año 2011, justamente por escrito, pidiendo que el financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sea exclusivo de los países miembros. Ahora un poco retrocedió el día viernes, pero está por escrito eso. A Ecuador, desde luego, le agradó mucho porque es parte de lograr la soberanía en las decisiones del sistema, el hecho de que sean los países los que nos comprometamos a financiar, y aquí la crítica que han hecho al Ecuador ya desde hace varios días, que el Ecuador no ha estado aportando regularmente, y efectivamente hemos notado que el déficit en cuanto a la actuación de la Comisión Interamericana está dejando mucho que desear. Sin embargo, el presidente de la República tiene el convencimiento de que con las reformas que se están dando, el Ecuador es uno de los países que más va a apoyar y aportar financieramente al fortalecimiento del sistema y de la Comisión como tal. Llama la atención, perdón que le interrumpa, que por ejemplo la relatoría sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial no recibe aporte alguno de la Organización de Estados Americanos, pero sí recibe fondos específicos, $66.000. Sí. Hay algunas relatorías que el Reino de España se ha hecho cargo y está financiando solo. Es decir, ningún país de América ha sido capaz de poner un centavo para algunas relatorías, y ha sido España quien ha tenido que aportar para relatorías que efectivamente no eran aquellas de la importancia económica y geopolítica como la relatoría de la libertad de expresión. Pero además de ese tema, tenemos que ver que el elevar de categoría a las relatorías para que las 7 relatorías temáticas sean una relatoría especial también, es decir, tengamos 8 relatorías especiales, no solo tiene que ver con que cada uno tenga $1 millón para ejecutar programas, proyectos, sino sobre todo la dedicación a tiempo completo. La Relatoría de la Libertad de Expresión tiene una gerente de proyecto que es doña Catalina Botero, y que se dedica 24 horas al día, los 360 días al año. Las otras relatorías están dirigidas por un comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son los que receptan las pruebas, los que hacen el proceso de admisibilidad, los que están en el proceso, en el día a día, de calificar las demandas y las pruebas de los estados. Entonces, el tiempo real que tienen para dedicarse a las relatorías, a ejecutar programas, por ejemplo, para personas afrodescendientes, por ejemplo, para los temas de género, para la defensa de personas con algún tipo de discapacidad, es mínimo. Y eso se refleja también en que no proponen proyectos para
requerir financiamiento. No tienen financiamiento, no tienen tiempo para ejecutar los programas, no le dan tiempo ni siquiera para hacer un seguimiento a las relatorías. Están abandonadas, realmente las relatorías están abandonadas. Si nosotros vemos lo que han hecho, significa que han tenido un taller en el año, un conversatorio en el año, y con eso quieren arreglar los problemas tan graves como, por ejemplo, los problemas de millones de personas con discapacidad que hay en América, o la postergación histórica de grupos ancestrales o de pueblos afrodescendientes. Entonces, la lucha del Ecuador no es solamente por subir la categoría financiera de las relatorías temáticas a relatorías especiales, sino también por darles la estructura con un gerente de proyecto, un director, llámese como se llame, pero también personas que no solamente cobren su cheque mensual en la burocracia en Washington, sino que además se muevan como hace la Relatoría de la Libertad de Expresión, que va país por país viendo los avances y los retrocesos, en este caso en el tema de libertad de expresión. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de una lucha de poder, estamos hablando de que no se quiere ceder espacio ni económico ni político, mientras que los otros temas de las relatorías no despiertan esa pasión por ceder espacios dentro de los países. Yo me imagino, y así lo ha dicho como ejemplo el presidente Rafael Correa, que si las empresas descubrieran que es un muy buen negocio poner prótesis para las personas con discapacidad, seguramente habría millones de dólares de donación para la relatoría para las personas con discapacidad, sería una de las más importantes. Guillem, precisamente Ecuador ha denunciado que el presupuesto de la relatoría sobre la libertad de expresión, como ya decíamos antes de ir a la pausa, asciende al $1.000.000. ¿Cómo califica usted esta asimetría entre los derechos humanos existente, precisamente como ya lo mencionaba el canciller subrogante Marco Albuja? ¿Y cómo mira usted este rol que ha jugado la relatoría de la libertad de expresión? Y aquí un hecho anecdótico: mientras realizábamos la cobertura de la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, veíamos que Catalina Botero merodeaba el sector donde estaba asentada la prensa y decía: ustedes son los guardianes de la libertad de expresión y de la relatoría de la libertad de expresión. Y eran aplaudidos por muchos medios privados que evidentemente cubrían el hecho. ¿Cómo califica usted? Oh, eso es muy develador lo que cuentas. Sí, definitivamente la libertad de expresión, además como se le entiende en ese tipo de espacios, insisto, de nuevo, dentro del contexto de las instituciones de la OEA, no es la libertad de expresión como la entendemos, creo que nosotros aquí. Es la libertad de empresa, es la libertad de prensa en el sentido tradicional de la palabra. No es la libertad de comunicación de cada uno de los ciudadanos. Y en ese sentido, de nuevo, esto devela una nueva cruzada por parte de los que dominan en este momento a la OEA, para poder señalar del dedo a algunos de los países que ellos consideran no son necesariamente los aliados del sistema hegemónico interamericano que hemos vivido en los últimos años. ¿Y usted cree que han logrado ese propósito, han cumplido ese propósito? El canciller Ricardo Patiño precisamente decía en el seno de la OEA que muchas de las personalidades, de los cancilleres, de las autoridades con las que él había hablado, no se atrevían a decir en público lo que decían en privado por miedo a represalias de los medios de comunicación. Sí, yo creo que los medios de comunicación tienen un grandísimo poder en ese sentido, y creo que ciertamente ejercer presión a través de esta causa, ¿no? Que ellos denominan la libertad de expresión, es una estrategia inteligente por parte hablemos digamos, de los poderes fácticos del sistema interamericano en Washington. Acordémonos, yo siempre insisto sobre el tema de la OEA, porque acordémonos de que la OEA, no solamente el sistema interamericano de derechos humanos está en crisis, sino que la propia OEA está en crisis. Y la OEA tiene que encontrar causas, tiene que encontrar cruzadas para poder seguir legitimándose y seguir existiendo. Lo vimos en conflictos interestatales, entre estados, entre países, ¿no? Durante la década del 90, por ejemplo, el conflicto entre Perú y Ecuador, lo vimos más recientemente en conflictos incluso entre Colombia y Ecuador, entre Colombia y Venezuela, entre Uruguay y Argentina.
la OEA no ha jugado un rol importante. Más bien, en la última década vimos que en algunos conflictos interestatales, como entre Colombia y Venezuela, o desencuentros, para llamarlo de alguna manera, interestatales, jugó un papel más importante la UNASUR, ¿no? Cuando el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, aún estaba en vida. Lo vimos también en conflictos domésticos, ya no interestatales, sino dentro del propio país. La ola de golpes de Estado que vivieron Ecuador y Bolivia en la década del 90. O Venezuela. O Venezuela, ahora más recientemente también en Bolivia, ¿no? Cuando recién nacía UNASUR, cuando fue UNASUR y no la OEA la que jugó también un papel dirimente, importante, mediador, político, regional. Es frente a este creciente olvido de la OEA, esta creciente intrascendencia de la OEA, esta creciente irrelevancia de la OEA, ha tenido que relegitimarse. Y la CID, en ese sentido, ha sido un mecanismo de relegitimación de la OEA, agarrándose además de temas que van a gozar de popularidad dentro de los medios de comunicación, que son los que comunican además esa relegitimación, que es el tema de la libertad de expresión. Entonces, realmente estamos, a través de este financiamiento desigual, de esta consideración de la supremacía de ciertos derechos por encima de otros, estamos viendo una extrema politización del tema de los derechos humanos, lo que no debería existir, para realmente jugar ajedrez geopolítico dentro del sistema interamericano. Y a propósito del rol que ha cumplido la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y antes de pedirle su criterio, Alexis, quiero mostrarles un extracto del discurso pronunciado por el presidente Rafael Correa en la convención celebrada en Guayaquil el pasado 11 de marzo. No es posible en el siglo XXI, en nuestra América, tolerar que la CIDH, sea el país del embargo criminal contra Cuba, que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional. Que atenta total y abiertamente contra el derecho internacional y particularmente contra la Carta de la OEA, al menos en los artículos 1, 15, 19 y 20. ¿Y qué dice la OEA al respecto? ¿Y qué dice la CIDH? Esto constituye sin lugar a dudas el mayor atropello al derecho internacional, ese bloqueo criminal. El mayor atropello a los derechos humanos en nuestro continente. Pero ni siquiera aparece en los informes anuales de la CIDH, el bloqueo cubano. Pareciera que el bloqueo ya es parte del paisaje. Ya basta, insisto. Ecuador no aceptará más neocolonialismo. Alexis, escuchábamos al presidente Rafael Correa decir que el bloqueo criminal impuesto a Cuba ni siquiera aparece en los informes anuales de la CIDH. Pareciera ser que el bloqueo ya es parte del paisaje, ha dicho el presidente Correa. ¿Su criterio? Bueno, el criterio mío reafirma lo que venimos señalando desde el año 2003, porque antes era solamente la voz aislada, pequeña, de algunos defensores de derechos humanos que decíamos aquí hay dobles estándares, aquí hay dobles raseros de derechos humanos, según sea el país que los viole o que los, entre comillas, proteja, ¿sí? Esto lo decía Noam Chomsky hace mucho tiempo, ¿sí? Si es que yo violo los derechos humanos, no estoy violando los derechos humanos, yo soy una potencia. Siempre viola los derechos humanos tú, porque eres un país subdesarrollado. Por lo tanto, este doble rasero existe como parte de esa crisis de ese sistema, ¿sí? Porque es una crisis, como ya me referí antes, en los 4 ejes conceptuales, institucionales, de sistema, etcétera, pero que además llaman a consideración otros temas básicos que no trata el sistema interamericano. Yo me atrevería a decir la Corte también, con todo el progresismo que tenga, tanto la Comisión cuanto la Corte están conformadas no solamente por juristas a los cuales llegan las ONGs de derechos humanos, mis antiguos compañeros, con un respeto rayano en el terror, ¿no?, de los grandes maestros de la jurisprudencia en derechos humanos, son hombres de carne y hueso, hombres que responden también con ideología, pues no es que no tienen ideología. El Diego García Sayán, un gran amigo del movimiento de derechos humanos, fue canciller de Toledo, presidente de la Corte Interamericana. ¿Qué decir de Santiago Cantón, que ahora en este carrusel de la alegría, cuando dejan las funciones en el sistema interamericano, pasan a las ONGs. Luego de las ONGs pasan de nuevo de candidatos al sistema interamericano. Y así, en ese doble rasero, por ejemplo, no está dicho absolutamente nada por parte del sistema interamericano sobre
lo que de los 90 para acá son las grandes y masivas violaciones de derechos humanos. No esas violaciones masivas de la época de la dictadura, la Operación Cóndor, etcétera, sino las violaciones estructurales. Los corralitos, los suicidios de jubilados en el Ecuador, etcétera. De todo eso no hay ni siquiera un expediente. Es decir, en el nuevo tiempo hay un retraso increíble, ya no solo conceptual, sino hasta de vagancia burocrática administrativa. Ahora bien, si a eso también le sumamos el que la Relatoría de Libertad de Expresión no ha abierto un solo expediente que por lo menos diga algo, no que sancione, no que llame la atención, que diga algo sobre las violaciones a la libertad de expresión asumidas y producidas por propietarios de dueños de comunicación de América Latina. Y en este caso del Ecuador, me gustaría saber qué diría la señora Catalina Botero, que ha sido muy buena para financiar a Fundamedios, respecto de lo que, violando la libertad de expresión, la señora Guadalupe Mantilla de Aquaviva, de Diario El Comercio, del Grupo Mantilla, ¿sí?, señalaba a todos los periodistas y trabajadores de su periódico. Los que estén con el socialismo del siglo XXI, ergo Rafael Correa, ya pueden irse despidiendo de sus cargos. O que el director, muy conocido ahora, jefe editorial de otro periódico, cuando les veía a sus periodistas con libros de Eduardo Galeano y de Mario Benetti, les iba cerrando el libro y les decía, salgan de aquí que son libros jurásicos. Eso la Relatoría de Libertad de Expresión no recoge. Entonces, ese doble estándar se seguirá manifestando. Más bien, ahí habría que pensar, frente a esos vacíos, qué es lo que nos toca por hacer en el futuro. Quisiera aprovechar, Alexis, para preguntarle también sobre las medidas cautelares. ¿Cuáles han sido las diferencias que se deben establecer entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte? La Comisión se ha arrogado ciertas funciones. ¿Cuáles son? A ver, la Comisión Interamericana aparentemente, y de esto es lo que más pelean algunos países del sur, e inclusive desde la sociedad civil, ¿no es cierto? Y yo entiendo, es decir, frente a realidades como las que tuvimos en Chile, en Argentina en los años 70, frente a guerras sucias brutales como las de Centroamérica, obvio es que nosotros mismos utilizábamos en el Ecuador, cada instante en la época de Gutiérrez, creo que pusimos más de 20 medidas cautelares, solicitamos medidas cautelares, pero esto pertenece a otro momento, cuando la misma comisión no atiende que una medida cautelar es para proteger y salvar una vida que está en riesgo inminente. Los utiliza para parar proyectos estratégicos como el del Brasil o como los proyectos estratégicos del Perú. Eso es otra cosa. Allí se están metiendo en lo que es política energética soberana de cada estado. Y cabe recalcar que Ecuador ha sido enfático al señalar que este Estado no reconoce la capacidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para imponer medidas cautelares de cumplimiento obligatorio a los Estados. Únicamente reconoce esa capacidad en la Corte. Hacemos una pausa, amigas y amigos, y ya regresamos. Ya estamos de vuelta. El 24 de julio de 2012, Venezuela decide retirarse de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por atropellar al derecho internacional y ofender la dignidad del pueblo venezolano. Así lo expresó en ese momento el presidente de la República, Hugo Chávez. Esta decisión la tomó entonces el entonces presidente, quien rechazó el dictamen de la Corte que declaró al Estado venezolano culpable de la violación de derecho a la integridad física de Raúl Díaz Peña en 2004, quien fue acusado por la justicia venezolana de participar en actos terroristas contra las sedes diplomáticas de Colombia y España ubicadas en Caracas. Escuchemos y veamos un video donde el comandante Chávez da a conocer algunas de las razones. Bueno, yo no voy a meterme en decisiones del Poder Judicial, pero un terrorista debería tener otras consideraciones, ¿verdad? Un terrorista. Bueno, apenas el juez le dio la medida, se fue para Estados Unidos, huyendo de la justicia. Es un prófugo de la justicia, porque todavía no terminó de cumplir su condena. Se fue a Estados Unidos y entonces llevó su caso, ahora victimizándose, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Corte Interamericana, ¿no?, de la vergüenza, acaba de pronunciarse a favor del terrorista y contra el Estado venezolano. ¿Qué tal? Entonces, por eso le dije a Nicolás Maduro anoche: Nicolás, no esperemos más, no esperemos más. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad,
y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos. Imagínate, apoyando el terrorismo. Apoyando el terrorismo. Claro, todo esto es una gran manipulación política. Una gran manipulación política. Son agresiones contra nosotros por atrevernos a ser libres. Pero yo voy a repetir la frase de José de San Martín, el otro gigante suramericano. Seamos libres, lo demás no importa nada. Son agresiones contra nosotros por atrevernos a ser libres, decía el comandante de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Canciller, en el clímax de la discusión en el seno de la OEA, Ecuador advirtió que de no considerarse la ampliación del debate, nuestro país abandonaría el sistema interamericano. De no alcanzar las reformas planteadas por Ecuador, ¿se analizaría esa posibilidad? A ver, hay que tomar en cuenta que el día viernes Ecuador obtuvo un triunfo muy grande, un triunfo histórico. No solamente poner sobre el tapete de la discusión los grandes temas tabú, esos temas que daban terror toparlos para no enojar a los poderes. A pesar de lo dicho por la prensa privada, por los medios de comunicación privados. Pero desde luego, esos son parte de los poderes que ahora están enojados, pues es obvio la acción-reacción. Pero además de eso, tuvimos éxito ya en las reformas planteadas y acogidas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la resolución de la Asamblea General Extraordinaria. Sin embargo, los temas de fondo, esos temas de principio, no están resueltos todavía. Es decir, ¿cuál es la independencia y la autonomía? ¿Cuál es el grado de independencia y autonomía que tiene la Comisión y que tiene el sistema? No nos olvidemos que la Comisión depende del secretario general de la OEA, pero resulta que con un reglamento aprobado por ellos se independizaron incluso del secretario general de la OEA, que es quien ponía al secretario de la Comisión, y ahora no lo pone, sino que envían una terna con los 3 nombres que ellos creen que debe ser el secretario general. Todavía quedan principios por dilucidar, como por ejemplo, debe estar la sede de la Comisión en un país que no ha firmado ninguno de los 7 instrumentos interamericanos de derechos humanos, o que no ha firmado ninguno de los grandes instrumentos a nivel global, mundial, sobre derechos humanos. Y a pesar de que el tema no fue planteado dentro del documento final que iba a ser discutido en el seno de la OEA, varios países se pronunciaron al respecto, rechazando que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté en Washington. Bueno, efectivamente es un punto que no fue un punto de resolución, pero que consta en, me parece que es el punto número 6, me parece, que es una nota de pie de página puesta por Guatemala, en que claramente Guatemala pide que la sede de la Comisión esté en un país parte del Pacto de San José, que además es San José de Costa Rica, así lo pide Guatemala. Se aclara en el punto que es también aprobada o apoyada esta moción por Costa Rica, y 9 países nos pronunciamos a favor de este punto. Eso significó una larga discusión que a la final Ecuador obtuvo la apertura del diálogo para las siguientes reuniones, es decir, este punto en sí, que es un principio para nosotros, no ha sido cerrado, así como tampoco ha sido cerrado el principio de que los comisionados y los magistrados de la Corte Interamericana y los comisionados de la Comisión sean nacionales de los países que son parte del Pacto de San José, es decir, que cumplen con su obligación de los derechos humanos, porque no se trata únicamente de que yo no firmo pero sí cumplo, porque esa es un poco la excusa que algunos países han puesto. La idea es que existe algo que se llama la jurisdicción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace sugerencias a los estados y los estados las aceptan o no. Es decir, en el año 2002, me parece, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
puso 256 o 259 medidas cautelares a Estados Unidos en favor de los detenidos en la prisión de Guantánamo, pero Estados Unidos no la cumplió, igual que tampoco ha cumplido las medidas cautelares para las personas que han estado con pena de muerte. Y puedo mencionar de ahí hasta Argentina, todos los países que no, en un momento determinado, no hemos cumplido con medidas cautelares que eran abiertamente ilegales, en el caso del Ecuador con el diario El Universo, en el caso de Brasil con la central hidroeléctrica. Aquellos que somos parte del Pacto de San José, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos pone una medida provisional, es de obligatorio cumplimiento, es vinculante. No tenemos ninguna excusa para no acatar lo que dice la Corte. Entonces, los países que no son parte, es decir, Canadá, Estados Unidos y los países del Caribe que tienen un problema de constitucionalidad y de legalidad distinto al de la voluntad política de los otros países, simplemente, si es algo de la Comisión, valoran si cumplirlo o no a su buena voluntad. Y si es de la Corte, no lo acogen porque no son parte de. Entonces hay países de primera y de segunda. Los que sí creemos en los derechos humanos nos sujetamos totalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional. Quisiera mostrarles la declaración, la intervención del vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Lurralde, que planteó la posibilidad de crear un sistema propio. Escuchémoslo. Queremos dar continuidad a la Conferencia de Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos con el objetivo de fortalecer el sistema interamericano de los dos actores directos que somos nosotros. También queremos comunicarles que estamos siguiendo de cerca todo este proceso y también estamos considerando de que no lograr las correcciones al funcionamiento de este sistema que se necesita, nosotros, los estados, pues tendremos y tenemos el derecho de construir una opción diferente. El Estado Plurinacional de Bolivia tiene un compromiso con su pueblo y con los pueblos del mundo para defender los derechos humanos y los derechos de la madre tierra en todos los escenarios posibles. Guillem, ¿resulta necesaria la creación de un sistema de derechos suramericano en el marco de qué? ¿De UNASUR, de CELAC? Usted ya manifestaba algo al respecto, pero ¿cuál sería la entidad propicia para aquello? Sí, no, yo estoy convencido de que parte de la emancipación de los pueblos de América Latina pasan por la creación de entes de regionalismo, entes de integración, incluso plataformas políticas, porque hay diferentes tipos de acuerdos entre países. UNASUR ciertamente es un espacio tradicional de integración con homogeneidad geográfica, con un gran potencial como región, incluso para posicionarse a nivel internacional. Ya lo hemos dicho, yo creo que las reivindicaciones ecuatorianas no son de prescindir de la CID, ¿no? Sino transformarla, incluso salvarla de ella misma, ¿no? Porque si sigue así, yo creo que realmente va al mismo despeñadero de otras instituciones de la OEA. Pero ciertamente el salvar la CID y volverla más universalista, democrática y fidedigna a todos los sueños que nos estamos planteando los pueblos en el siglo XXI, no significa no montar una nueva institucionalidad en la UNASUR o en la CELAC. Yo creo que sería más factible empezar por la UNASUR, ¿no? Yo creo que la UNASUR es un espacio donde podemos montar instituciones ya. Hay además una cierta afinidad entre varios gobiernos de la región, hay procesos un poquito más emancipadores, más nacionalistas que en otros países de la región interamericana, del hemisferio. Yo creo que todavía la UNASUR está endeudada en ese sentido, no solamente en el tema de los derechos humanos, en una serie de instituciones que podemos montar y podemos fortalecer. Ecuador lo hizo durante la presidencia pro tempore con mucho aplomo y me parece que este esfuerzo que iniciado por Ecuador tiene que seguir, ¿no? En la CELAC podríamos hablar de instancias con menos poder de decisión, ¿no? Con algo parecido que existe incluso en el sistema interamericano entre la Corte y la Comisión, que deberían cumplir funciones diferentes. Lastimosamente vemos que en algunos casos la Comisión se otorga competencias que son de la Corte, pero yo empezaría por la UNASUR y yo creo que tenemos ahí una gran tarea de institucionalización
de la UNASUR para reemplazar el vacío que nos está dejando la OEA a través de su deslegitimación. Alexis, tenemos que terminar el programa muy brevemente, su análisis al respecto. A ver, creo que por señalar 3 categorías o 3 espacios futuros, es inevitable que en el marco de los cambios incesantes en América Latina y el mundo se vayan creando otros instrumentos. Esto no es porque deseamos la muerte del sistema interamericano, sino porque es un paso inevitable. Yo ya no recuerdo dónde queda la sede del Fondo Monetario Internacional. Nos descolonizamos tanto que ya ni siquiera recuerdo. Creo que queda en Nueva York. Pero evidentemente hoy la mirada está al sur para políticas económicas. Lo mismo en tema de derechos humanos. Yo diría, para que no se asusten las señorías de las ONGs y del partido mediático, etcétera, continúe la Comisión Interamericana. Si le fortalecemos, le va a servir a cualquier gobierno, sin importar el sesgo de izquierda o de derechas. Los derechos humanos tienen que servir para todo el mundo, ¿verdad? Y esto a futuro le puede servir al señor Capriles en el año 2090, a cualquier otra persona, a Bachelet en Chile, posteriormente, a cualquiera, en el Ecuador, en cualquier parte del hemisferio. Lo que sí está claro es que para el tema suave, promoción, por ejemplo, la CELAC. La CELAC es el espacio apropiado porque como es casi como un referente como la OEA, promoción y educación de derechos humanos nadie se opone. UNASUR, otros temas básicos, ¿no? Que no esté tratando, que estén vacíos en el sistema interamericano actual, en la CID y en la Corte, ¿no? Y además tiene una excelente jurisprudencia previa. Y para los aspectos duros de derechos, el ALBA, por ejemplo, para lo que el presidente denomina la necesidad de hacer un bloque de países para enfrentar esta asfixia económica de los tratados de inversión recíproca, que también es materia de derechos humanos. Y allí, por ejemplo, los actores particulares pueden ser encausados en una estructura que investigue y sancione esas violaciones de derechos humanos cometidas por actores privados transnacionales. Esto para, en grosso modo, identificar que, sin lugar a dudas, es un hito histórico y que apenas es el punto de partida. Muchísimas gracias a todos por sus análisis, por asistir hoy a nuestra invitación y cumplir también con la ciudadanía. Y es parte del deber que nosotros como funcionarios públicos, cabe recalcar, tenemos con nuestros compatriotas, con los ecuatorianos. Y más allá de los sesudos análisis que a diario se publican en los medios de comunicación privados, podemos decir con certeza que la reciente asamblea de la OEA ha marcado un hito inédito desde el nacimiento de ese organismo en 1948. Poco importa si los acuerdos todavía no fueron ampliamente alcanzados. Lo cierto es que Ecuador, la región, sentaron en el banquillo a un sistema que antes era considerado como inamovible. Este, al parecer, ya no es el patio trasero de nadie y los países latinoamericanos han demostrado que ya no se subordinan a los criterios hegemónicos que en otras épocas mantuvieron los Estados Unidos. Hasta la próxima.